Vamos a mirar a los textos de la Escritura, del Nuevo Testamento, que nos hablan del bautismo, cómo se estableció el bautismo, y luego veremos cómo la practicaba la iglesia primitiva, desde cuándo empezaron y cómo empezaron a bautizar. El pasaje más importante acerca del bautismo es el que tenemos en la primera página, en el número 1, que es el final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28, 19. Y la parte más importante es, dice, mira, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Eso, así acaba el Evangelio de San Mateo. Esas palabras de Jesús, vayan a todos los pueblos, aquí no está incluida la frase que en otras traducciones está, vayan a todos los pueblos y enséñeles todo lo que yo les he dicho. O sea que para poder recibir bautismo hay que primero recibir la buena nueva, y el que cree en la buena nueva, entonces puede ser bautizado. O sea que, aunque no está perfectamente claro, pero Jesús habla del bautismo en relación con recibir la buena nueva y responder a ella con fe. En los que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo nos ha dado la vida nueva, la vida de los hijos de Dios, que nos da el perdón de los pecados, a esos bautícenlos. O sea que Jesucristo no dice solamente a los que crean ya tendrán vida eterna. Muchas veces los evangélicos hablan de todo lo que ustedes tienen que hacer, todo lo que uno tiene que hacer es aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Y es cierto que eso es parte de lo que Jesús pide. Tienen que creer en mí, creer en lo que Dios está haciendo. Pero Jesús siempre añade con gran fuerza, no solamente tienen que creer, sino si creen, tienen que bautizarse. O sea que Jesús habla del bautismo en el contexto de la fe, pero en el contexto de que es necesario bautizarse para recibir esa vida nueva que yo les he dado. El contexto de este evangelio, si tienen la Biblia con ustedes, empieza Jesús esa palabra cuando se aparece una última vez después de la resurrección. Jesús se había aparecido a María Magdalena, se había aparecido a los 11 discípulos en el cenáculo, y luego dice, se apareció una vez más. Por su parte, Mateo 28, 16. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Nunca habían hecho eso antes. Nunca se habían postrado delante de Jesús. Siempre habían tratado a Jesús como el rabino, el maestro y el amigo. Ahora ya lo reconocen como Dios con nosotros y lo adoran, se postraron. Aunque todavía algunos dudaron. Jesús, el número 18, se acercó y les habló así. Me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan de todos los pueblos que sean mis discípulos, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. O sea, ese pasaje se llama la Gran Comisión, cuando Jesús les da a los apóstoles el mandato de vayan. Todo lo que yo les he enseñado, vayan y anúncielos a otros. Y a los que crean,
bautícenlos, y utiliza esa fórmula: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta entonces no se había utilizado esa fórmula en ningún pasaje del Evangelio, aunque en algunos momentos había aparecido el Padre hablando, este es con la paloma que representaba el Espíritu, y diciendo, este es mi Hijo amado. Pero nunca Jesús había utilizado la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo, refiriéndose a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que es mandándoles cómo bauticen, que les da la fórmula. Así hay que bautizar. ¿Qué significa bautizar? Bautizar significa limpiar con agua. El bautismo en griego y en el equivalente en arameo es lavado. Y es parte de la tradición judía. Los judíos tenían varias tradiciones de purificación en los que antes de entrar en el templo, o si alguien había tocado algún cadáver o había tocado algo con sangre, antes de entrar en el templo tenían que purificarse. Y una de las ceremonias de purificación era entrar en una de estas piscinas, me parece que se llama kishba o something like that, como una purificación ritual. O sea que Jesús, bueno, cuando Juan el Bautista anuncia ese va a ser el siguiente pasaje que leeremos. Vamos a leer el segundo pasaje. Cuando Juan el Bautista bautiza, dice, este bautismo que ahora hacen para arrepentirse de los pecados significa esa purificación. Lo mismo que los judíos se purifican de las impurezas legales, no solamente del pecado, sino de haber tocado algo impuro, y así antes de poder entrar se purifican con el agua. San Juan el Bautista dice, ahora cuando vengan a mí, si entran en el agua y con esta ceremonia, esto es preparación del arrepentimiento. Tanto San Mateo como San Lucas, en el número 3, en el capítulo 3, cada uno en un pasaje distinto, San Juan el Bautista dice, yo bautizo con agua para el arrepentimiento. El que viene detrás de mí bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es la misma fórmula que la utilizan los dos. Mateo y Juan utilizan las mismas palabras, cambia una cosa muy pequeñita. Sé que Juan el Bautista había utilizado la costumbre judía de la purificación para representar el arrepentimiento de los pecados, el limpiado de los pecados y el salir del agua limpios, ese salir a una vida nueva. Pero San Juan el Bautista había dicho, esto no es lo que hará Jesús, que será bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. O sea que San Juan el Bautista da la impresión de que su bautismo es simplemente un símbolo de preparación, mientras que el bautismo que Jesús establece será un bautismo que produce el limpiado del alma. La imagen del fuego, a veces utilizamos el fuego para quemar algo, pero el fuego se utilizaba mucho para purificar. Cuando estaban haciendo metales, tenían un trozo de oro o de plata, siempre tenía muchas imperfecciones. Lo ponen en un crisol, que se llamaba, lo ponen debajo del fuego, y cuando el oro o la plata se derriten, todas las impurezas de tierra y de partículas flotan en la superficie, uno los puede sacar y ahora tiene oro puro o plata pura. O sea que eso, purificación con fuego, significa quitar todas las impurezas que no permanecen, que no tienen que estar en el oro o en la plata. Y eso lo aplica al alma. Dice, eso es lo que hará Jesús. Bautizará con fuego,
es un símbolo, pero que producirá ese quitar el pecado, lo que nos ha separado de Dios. El otro pasaje en el que Jesús, o en el Evangelio, en los 4 Evangelios, se habla del bautismo, es el pasaje de San Juan, capítulo 3, número 3. Ahí es cuando vino Nicodemo. Nicodemo era este fariseo, miembro del Sanedrín, que era el concilio de líderes de los judíos, y estaba intrigado acerca de Jesús. Y le pregunta a Jesús: nadie puede hacer los signos que haces tú si no vienes de Dios. ¿Qué nos dices? Y le responde Jesús: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nacer de nuevo o nacer desde arriba son los dos términos. Aquí en esta traducción los combinan los dos. Si no nace de nuevo, de arriba. Nacer a una vida nueva. Será la vida de los hijos de Dios. La vida de tener ahora una nueva relación con Dios. Y cuando Nicodemo le dice: ¿cómo es esto posible? Jesús le responde: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu, él es espíritu. O sea que Jesús en este pasaje habla de nacer a una vida nueva. Tenemos la vida de seres humanos, y al mismo tiempo tenemos esa vida de los hijos de Dios. Y para recibir la vida de los hijos de Dios, esa vida que Jesús hace presente, hace falta nacer de arriba o nacer de nuevo. O sea que del agua y del espíritu. Por lo cual es una referencia muy clara al bautismo. Que esa ceremonia que San Juan del Bautista había preparado y que Jesús manda al final del Evangelio, San Juan, escribiendo años después, el Evangelio de San Mateo y de San Lucas se escribieron más o menos alrededor del año 60 o 70, después de muchas veces de haber transmitido oralmente las tradiciones de los apóstoles. Por fin alguien los puso por escrito todo lo que habían ido contando los apóstoles. El Evangelio de San Juan era mucho más joven y vivió mucho más. O sea que San Juan en el año 95, intentó completar lo que se había contado en aquellos evangelios que ya se habían escrito 20 años antes, y muchas veces complementa lo que se había escrito antes. O sea que ahí San Juan recuerda y pone por escrito que Jesús habla de no solamente tienen que ser bautizados, pero tienen que renacer a una vida nueva por el agua y por el espíritu. Recuerda las palabras de Jesús, que no solamente dice hay que bautizar, sino que el bautismo significa el perdón de los pecados, pero también significa nacer a la vida de los hijos de Dios. Estos son los 3 pasajes del Evangelio en el que se habla del bautismo. No se habla mucho, se habla sobre todo se anuncia al principio, se habla al final. Jesús sobre todo habla de tener fe, pero claramente esa fe tiene que llevar a recibir esa vida nueva. ¿Cómo interpretamos las palabras de Jesús y las palabras del Evangelio? ¿Cuál es el significado? Miramos a cómo vivió la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que hacían los primeros cristianos? Con lo cual vamos a ese segundo serie de textos. En los Hechos de los Apóstoles tenemos el discurso de San Pedro el día de Pentecostés, cuando después de la ascensión al cielo, después de esos 10 días en el que estaban reunidos
esperando no sabían qué, la venida del Espíritu Santo que les había dicho, de repente llegó esa presencia, ese ruido que les dio a los apóstoles esa gran confianza. Antes de Pentecostés, los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos. Ya, se han matado a Jesús, si abrimos la boca nos van a matar a nosotros, ¿no? O quizá también tenían miedo de sí mismos, ¿no? Si cada vez que nosotros abrimos la boca cuando estábamos con Jesús metimos la pata, ¿cómo vamos ahora nosotros a empezar una iglesia? Nosotros que somos tan brutos, ¿no? que le abandonamos. O sea, que tenían miedo. Cuando viene el Espíritu Santo, el miedo desaparece. Los apóstoles hablan con gran confianza, anuncian sin miedo la buena nueva de Jesús. Incluso a veces saben hacer chistes. Cuando dice la gente, ¿cómo es que están hablando todos en su lengua? Es que están borrachos. Y San Pedro dice, ¿cómo podemos estar borrachos si son las 9 de la mañana? No hay nadie que esté borracho a las 9 de la mañana. O sea que no solamente tienen entendimiento, sino que tienen incluso el sentido de cómo responder, ¿no? En ese discurso, San Pedro les dice, si han oído todo este ruido y han visto este espíritu, es porque Jesucristo, al que ustedes crucificaron, que resucitó de los muertos, en él tenemos vida nueva. Y la gente responde, después del sermón, al oír esto, compungidos y de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, creo que esta es una traducción española, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. O sea que la primera proclamación del Evangelio, de la Buena Nueva, a los que responden con fe, les dicen, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya que tienen fe, bautícense para recibir el perdón de los pecados. O sea que vemos que hay dos consecuencias del bautismo que van juntas, pero que las podemos separar. Una es recibir una vida nueva, la vida de los hijos de Dios nacerán de nuevo a la vida de los hijos de Dios, y junto con eso el bautismo nos da el perdón de los pecados. Ese perdón que Jesús ganó en la cruz se aplica cuando hay fe y cuando recibimos el bautismo. Un poco más adelante, simplemente la iglesia primitiva cuenta cómo entonces estaban viviendo juntos, cómo sufrieron persecución, cómo se unieron, venía más gente que creía en ellos, las cosas que les pasaba. Pero luego nos cuenta de cuando nombraron a los primeros diáconos. Uno de los diáconos, Felipe, fue a evangelizar a la tierra de Samaria. Samaria es la tierra que existe entre Jerusalén y el lago de Galilea, que no eran judíos, aunque tenían algunas de las creencias parecidas, ¿no? Y por primera vez alguien va a proclamar el evangelio a los fariseos, y muchos de ellos creyeron, y nos cuenta el Hecho de los Apóstoles. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea que los Hechos de los Apóstoles nos dice que la gente creía en Jesús y los que creían se bautizaban. Eso lo vemos en varias anécdotas. Muchas veces nos cuenta que gente se hicieron cristianos sin mencionarlo, pero varias veces mencionan, en cuanto creyeron, se bautizaron. Una de las historias de Felipe sucede al pasaje siguiente, cuando Felipe le manda el Espíritu que vaya a la carretera de Jopa, o de lo que es ahora Jaffa, y ahí ve ese etíope que va en un carro volviendo a Etiopía, porque había venido a Jerusalén a conocer, y le oye que está leyendo el libro de Isaías.
y le dice, se acerca y dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no, la verdad es que no. ¿Me puedes tú explicar? Dice, encantado, sube aquí al carro. Y lee el pasaje donde se anuncia la crucifixión, Isaías 51 y 52. Quien hemos visto su rostro como excluido y sufrido, él cargó con nuestros pecados, con sus llagas hemos sido curados. Y le pregunta el eunuco etíope, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo? Y entonces Felipe dice, no sabes cuánto me alegra que me preguntes esto. Se trata de Jesucristo. Y entonces le anuncia el Evangelio, supongo que por varias horas, y dice, entonces el eunuco dice, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe de repente. O sea que la iglesia primitiva nos cuenta como grupos de gente o grupos individuales, cuando escuchaban la palabra de lo que había hecho Jesús, su vida y sobre todo su resurrección, y creían, entonces les decían, ahora tienen que, para recibir esa vida nueva, tienen que bautizarse. O sea que eso es lo que practicó la Iglesia desde el principio. Lo vemos también en el bautismo de San Pablo, que no lo tengo aquí. O vemos también una historia cuando San Pablo había hecho un viaje misionero por lo que es ahora Turquía, que en el Evangelio se llama Asia Menor, y le dice el Espíritu, ven a Europa. Un varón europeo dice, cruza a nosotros. Y llega ahí, llega a la ciudad de Filipo y buscan dónde están los judíos de esa zona. Se reunían a rezar a las afueras de la ciudad de Filipo, al lado del río. Ahí encontraron varias mujeres. Y entonces dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Y cuando fue bautizada, ella y su familia, nos rogó, si me habéis considerado digna de recibir el bautismo, ahora quedaros en mi casa. Y ahí empezó una iglesia doméstica. Pero vemos que, de nuevo, en la iglesia primitiva, cuando la gente creía en Jesús, el paso inmediato era recibir el bautismo. O sea que esa enseñanza de Jesús que aparece anunciada por Juan el Bautista y que luego Jesús la hace muy claro al final de su vida y que luego la aclara San Juan recordando esas palabras, vemos cómo la iglesia primitiva la vivió. O sea que estos son los pasajes del Evangelio más importantes para entender de dónde sale el sacramento del bautismo, de dónde sale la costumbre de bautizar a los niños. Por ejemplo, aquí en ese último pasaje de los Hechos 16 dice, y cuando fue bautizada y su familia, o sea que se bautizó toda la familia. Da la impresión de que se bautizaron también los niños de la familia, por eso dice toda la familia. O sea que, aunque no es un pasaje estricto, da la impresión de que desde la iglesia primitiva se bautizaban no solamente los adultos que tenían fe, sino también los miembros de la familia, que la familia les iba a enseñar la fe. O sea que estos son los pasajes más importantes. He añadido un último pasaje en el que San Pablo, en la carta de los Romanos, explica un poco la teología del bautismo, que dice, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para así, como Cristo resucita de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. O sea que la iglesia primitiva no solamente practicó el bautismo,
sino que intentó entender cuál es el significado profundo del bautismo. Eso lo cubriremos en la próxima clase. Esto es lo que quería yo introducir esta sesión. Estos son los pasajes que nos dice el bautismo viene directamente del Evangelio. Está conectado con lo más importante, que es lo que Jesús nos consiguió con su muerte y con su resurrección. Y no solamente está conectado, sino que está mandado por Jesús, diciendo, el que crea, que sea bautizado y así recibirá esa vida nueva. O sea que la vida nueva se recibe no solamente cuando uno cree en Jesús, sino cuando cree en Jesús y entonces recibe el bautismo y, como veremos, recibe los otros sacramentos. ¿Alguna pregunta por ahora? Sí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eso yo, cada vez que bautizamos a un niño, yo eso lo explico. Leemos el Evangelio y le explico. Para bautizarse hay que tener fe. Este niño no tiene fe, porque es un niño, todavía pero se puede bautizar a los niños con la fe de los papás y de los padrinos. Cuando los papás y los padrinos dicen, yo tengo fe, yo me comprometo a enseñar a ese niño la enseñanza de Jesucristo para que cuando él crezca pueda entonces recibir, hacer el acto de fe. O sea que se bautiza a los niños con la fe de los papás y los padrinos. Por eso es tan importante que los padrinos sean católicos practicantes y no simplemente el que me va a pagar la fiesta, o el que está, porque el padrino se compromete a ayudar a los papás a transmitir la fe a estos niños para que ellos puedan decir yo creo en Jesucristo y esa vida nueva dé ya fruto. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Del bautismo. Mi pregunta es, cuando una persona se bautiza, si es un niño, obviamente no tiene pecados mortales, pero si es un adulto, tampoco. Todo. Si está arrepentido. O sea, hay que tener fe. Hay que tener fe, y tener fe significa rechazar el pecado como Jesucristo lo rechaza. Pero una persona que se bautiza no tiene que confesarse. Pero siempre se recomienda que una persona que se va a confesar, que se va a bautizar de adulto, que haga, si no puede hacer una confesión, que haga un buen arrepentimiento de todos sus pecados para que sí el sacramento será efectivo siempre que tenga fe, pero que de verdad uno tenga el sentido, todos estos errores de mi pasado los pongo en las manos de Jesús y Él se los lleva y me los limpia. Pregunta. Entonces, como una idea mía, A ver. la confirmación viene a ser en el niño la confirmación de la fe, viene a ser... Sí y no. O sea, en la práctica, en la tradición de la Iglesia Católica, la confirmación es un buen momento para que ese niño que no tenía fe cuando fue bautizado, ahora haga el acto de fe. Pero en la Iglesia Ortodoxa, en Grecia y en Rusia, dan la confirmación junto con el bautismo. De hecho, dan los 3 sacramentos. Al niño que se le bautiza, se le pone el aceite de la unción crismal y también se le da una gotita de la sangre consagrada. O sea, que recibe la vida sacramental y luego tendrá el acto de fe. Pero en la práctica es muy bueno tener un sacramento, la confirmación, en el que uno recibe la plenitud de ese espíritu, del espíritu de Jesucristo, y es muy bueno ese momento de hacer el acto de fe antes de recibir tanto la primera comunión. Por eso, para ser la primera comunión, los niños tienen que saber la doctrina.
Tienen que saber quién es Jesucristo y tienen que saber distinguir el pan no consagrado del pan consagrado. Si un niño no sabe eso, no se le puede dar la comunión porque no le va a hacer fruto. O sea que ahí hay un principio de fe y en la confirmación sucede lo mismo. El niño ya hace un nuevo acto de fe y ahí recibe la plenitud del Espíritu Santo. Pregunta. Yo le doy un padrino. Yo le busco aquí a alguien en la parroquia, no hay problema. No me pongan excusas. O sea, la iglesia, algunas iglesias, algunas parroquias son muy estrictas. Si alguien no tiene la confirmación y la primera comunión y no está miembro de alguna parroquia registrado, no puede ser padrino. Yo creo que eso es demasiado difícil, porque no se trata de hacerlo difícil, sino se trata de asegurar que el padrino va a ser el padrino y la madrina van a ser gente de fe. Si tienen la confirmación, qué bueno. A veces es un momento muy bueno para animarles que si vais a ser padrinos, ¿por qué no ahora se preparan la confirmación? Pero no es estrictamente necesario. Lo único que uno necesita para el bautismo es fe y el agua con las palabras del bautismo. Incluso si no hubiera padrinos, el bautismo sería válido. Pero es parte de la tradición que haya un padrino que se compromete a acompañar a esa persona. Es una tradición que no es esencial para el sacramento. Padre, si por ejemplo una persona elige a un matrimonio que no está casado por iglesia, ¿eso no es excusa para que ellos puedan ser padrinos? No es bueno. Católicos, pero no practicantes. O a veces incluso son practicantes, pero no pueden recibir la comunión. Con lo cual se desaconseja vivamente que alguien que no está casado por la iglesia sea padrino. Pero puede haber flexibilidad, pero en principio la regla es que si alguien va a ser padrino tiene que ser católico practicante y no tiene que estar en estado continuo de pecado. Esa es la responsabilidad del sacerdote o de la secretaria de la parroquia, que tiene que hacer la pregunta, porque a veces el padre se olvida. Ya, pero esa es la responsabilidad del sacerdote. Practicante. Aunque no tiene que ser perfecto, no tiene que ser un santo ya para consagrar, sino basta que sea alguien que está intentando vivir la fe bien. Padre, Jesús cuando murió nos dio un regalo muy importante, que es la salvación. ¿Qué pasa con esas personas que no han recibido una educación cristiana? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar con esa persona que se supone que no ha sido bautizada? ¿Aplica según las leyes del Señor o según su misericordia para ser salvos también? Mira, hay una tradición muy antigua en la Iglesia que se llama el bautismo de deseo. Y se aplicaba a gente que ya estaba tomando las clases para el bautismo, ya le arrestaron de las persecuciones y lo mataron en el circo. Y dice, aunque no recibió el bautismo de agua, recibió el bautismo de sangre. O sea, que se considera que eso fue su bautismo. Incluso si alguien muere porque tiene un ataque de corazón, pero estaba atendiendo las clases, entonces se aplica la misma doctrina. Esa persona tuvo el bautismo de deseo. Teniendo el deseo de bautizarse, si uno no consigue bautizarse, Dios le dará la gracia de Jesús de otra manera. Y entonces, con el tiempo, algunos padres, incluso algunos papas, hablaron de el deseo implícito de bautismo. Una persona que no conoce a Jesús, pero intenta vivir una buena vida. Quizás si es musulmana, intenta ser buena musulmana, o intenta vivir la ley natural, cumplir los mandamientos. Aunque no haya conocido a Jesús, con esa vida buena está
demostrando que tenía un deseo implícito del bautismo. A mí, como me gusta explicarlo, es la única manera de entrar en la familia de los hijos de Dios, en la nueva vida, es a través de Jesucristo. Eso aquí en la tierra, la única manera que nosotros conocemos de verdad entrar en la vida nueva de Jesucristo es con la fe y los sacramentos. Pero Jesucristo puede encontrar otras maneras de darnos esa vida. Y los que no han conocido a Jesús, cuando lleguen al cielo y se den cuenta de que es Jesucristo el que ha hecho presente la familia de los hijos de Dios, ahí creerán. O sea que ese bautismo implícito de deseo se convertirá en verdadero bautismo cuando lleguen a las puertas del cielo y Jesús les diga, sí, si ustedes me hubieran conocido, yo sé que ustedes hubieran creído, entren ahora. Pero la diferencia es que cuando una persona no ha creído en Jesús, nunca sabemos si de verdad ha vivido una vida buena que incluye ese deseo implícito de recibir el bautismo. En cambio, una persona que recibe el bautismo, nosotros tenemos esa seguridad. Ahí se ha hecho presente ya la vida de los hijos de Dios. Aunque luego la puede tirar por la ventana con el pecado y dejando de ir a la iglesia, ¿no? Pero la seguridad de ser ahora recibidos en la familia de los hijos de Dios, solamente estamos seguros con los sacramentos que Jesús estableció. Y empieza con el bautismo y luego la Eucaristía y los demás sacramentos.